Las casas modernas nos prometen confort, pero un apagón en pleno invierno las convierte en trampas de frío. Mientras tanto, en el mismo paisaje, las casas Amish permanecen cálidas y habitables, sin electricidad ni sistemas sofisticados. ¿Cómo lo logran? Su método desafía todo lo que creemos sobre construcción y calor. Hoy descubrirás una filosofía ancestral que mantiene a sus hogares cálidos cuando la tecnología falla y por qué lo que hacen podría cambiar nuestra manera de enfrentar el invierno. El fracaso de la casa moderna. Hay algo que fundamentalmente no funciona en la forma en que construimos hoy. Es un problema que se hace evidente en la primera helada seria del invierno. Imagínese una tormenta brutal, de esas que derriban líneas eléctricas en pleno enero. La temperatura exterior se desploma a 40 grados bajo cero, dentro de una casa moderna, construida con la última tecnología, equipada con un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, de $20,000 y rellena de aislamiento de fibra de vidrio, el pánico se instala. Sin electricidad, la casa, que se sentía como una fortaleza tecnológica una hora antes, comienza a morir. La temperatura cae en picado. En cuestión de horas, desciende a niveles de congelación. Las tuberías estallan y las familias, que confiaban en su termostato, se acurrucan bajo montañas de mantas, viendo su propio aliento. La casa se vuelve inhabitable. Ahora, consideremos otra escena. No muy lejos, en el mismo condado de Lancaster, en Pensilvania, o en las llanuras de Ohio, hay una granja Amish. No hay líneas eléctricas conectadas a ella, así que el apagón no significa nada. Desde fuera la casa está oscura y silenciosa. No hay zumbido de un generador, no hay luces de emergencia. Sin embargo, en el interior, la vida continúa. La temperatura se mantiene estable, quizás a unos cómodos 68 grados Fahrenheit. Hay una pequeña estufa de leña en una esquina, pero no, está ardiendo con furia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden estas estructuras, construidas con herramientas manuales y sin depender de la red eléctrica, mantener un calor habitable en condiciones que derrotan a una casa moderna en menos de un día? ¿Qué saben los Amish que el resto de nosotros hemos olvidado? La respuesta no es un solo truco, es un sistema completo, una filosofía de construcción que trabaja con la física del calor, no en contra de ella. La casa de naipes contra el frío. El problema de la casa moderna es su dependencia. Es una casa construida sobre la premisa errónea de que podemos vencer al frío con fuerza bruta, con energía continua. El resultado es una estructura que es completamente adicta a un flujo constante de electricidad o gas. En el momento en que ese flujo se detiene, la casa comienza su rápido descenso hacia la temperatura exterior. Los números son alarmantes. La casa moderna promedio en Estados Unidos pierde aproximadamente 1 grado Fahrenheit por hora durante un apagón cuando la temperatura exterior está cerca del punto de congelación. Pero en una ola de frío severa, digamos a 10 grados bajo cero, esa tasa se duplica. En 12 horas, una casa moderna alcanza temperaturas peligrosas. La razón de este fracaso catastrófico es la falta total de lo que los Amish entienden instintivamente: la masa térmica. Las casas modernas están construidas con materiales delgados. Piense en montantes de 2x6, paneles de yeso de media pulgada, revestimiento de vinilo. Entre esos montantes, soplamos aislamiento. El aislamiento, ya sea espuma o fibra de vidrio, es bueno para una cosa: ralentizar la transferencia de calor. Pero no almacena calor. Tienen una capacidad térmica casi nula. Piénselo de esta manera. El aislamiento moderno es como un cortavientos delgado. Bloquea el viento, pero en el momento en que dejas de moverte y generar tu propio calor corporal, te congelas rápidamente. La masa térmica, por otro lado, es como un grueso abrigo de lana que ha estado colgado junto al fuego. Incluso después de alejarte de la chimenea, ese abrigo sigue irradiando calor durante horas. Las paredes de una casa moderna son un cortavientos. Las paredes de una casa Amish tradicional son el abrigo de lana. Y hay otro problema que plaga las casas modernas: la infiltración de aire. A pesar de todas las envolturas de la casa y las barreras de vapor,
La nueva casa promedio tiene el equivalente a un agujero de 2 por 2 pies en la envolvente del edificio. El aire frío se cuela por docenas de pequeñas grietas, alrededor de ventanas, enchufes y cimientos. Su costoso horno no está simplemente calentando su casa, está luchando en una batalla perdida por calentar el aire libre. Para las comunidades Amish, esta idea es un anatema. Cada partícula de calor se gana con esfuerzo, cortando y apilando leña. No van a permitir que se escape por un trabajo de construcción descuidado. El experimento de Alaska. En 2004, un equipo de la Universidad de Alaska, intrigado por este mismo problema, construyó 2 cabañas idénticas en Fairbanks, donde las temperaturas invernales alcanzan regularmente los 40 grados bajo cero. Una cabaña se construyó con métodos modernos, estructura de 2x6, aislamiento R19, barrera de vapor, paneles de yeso y un horno de propano. La segunda fue construida siguiendo los principios tradicionales que las comunidades Amish han perfeccionado durante siglos, aunque ellos usaron troncos de 10 pulgadas, uniones entalladas y una estufa de mampostería. Luego, monitorearon ambas estructuras durante todo un invierno. Los resultados fueron una acusación directa a la construcción moderna. La cabaña moderna requería una operación continua del horno para mantener los 70 grados. Su consumo diario de propano promediaba 18 libras. Cuando simularon un apagón y apagaron el propano, la temperatura interior se desplomó a 40 grados en solo 8 horas, alcanzando la temperatura exterior en menos de 24 horas. Se convirtió en una trampa mortal. La cabaña tradicional, la construida con los principios Amish, se calentaba 2 veces al día, usando un total de 35 libras de madera. Las temperaturas interiores oscilaban entre los 62 grados antes del encendido matutino y los 72 grados una hora después. Aquí está el dato crucial. Cuando dejaron de encender la estufa durante 3 días completos, la temperatura interior solo bajó a 48 grados. La masa térmica retuvo suficiente calor para evitar la congelación durante más de 72 horas. Los ocupantes de la cabaña tradicional calificaron consistentemente su comodidad como más alta, incluso cuando la temperatura del aire era a veces más baja. Este es el efecto del calor radiante, algo que exploraremos más adelante. La casa moderna era frágil y dependiente. La casa tradicional era resiliente, eficiente y fundamentalmente más cómoda. No era magia, era física aplicada con una eficiencia brutal. Un conocimiento que las comunidades Amish han estado practicando mientras el resto del mundo lo olvidaba. La sabiduría del bosque. Para entender cómo los Amish construyen para el calor, debemos empezar donde ellos empiezan. En el bosque. Para una familia Amish, la elección de un árbol no es un acto casual de conveniencia. Es la primera y más crucial decisión en la construcción de una casa que durará generaciones. Mientras que el constructor moderno va al almacén de madera y compra lo que está disponible, generalmente pino de plantación de rápido crecimiento, los Amish tienen una relación diferente con sus materiales. Ellos saben que no toda la madera es igual. Buscan pinos y abetos de crecimiento antiguo, árboles que han luchado contra los elementos durante al menos 80 o 100 años. Estos árboles, que crecen lentamente en climas duros y fríos, desarrollan una densidad increíble. Cuando los expertos examinan las vigas de estructuras históricas de sus antepasados europeos, encuentran anillos tan apretados que apenas se pueden ver. En algunas secciones se pueden contar más de 100 anillos por pulgada. Compare eso con la madera de plantación moderna, que puede tener solo 10 o 20 anillos por pulgada. Esa diferencia de densidad lo es todo. La madera densa tiene más masa por pie cúbico. Más masa significa más capacidad de almacenamiento de calor. Es la diferencia entre un ladrillo y una esponja. Un solo tronco de pino de 12 pulgadas de diámetro de un árbol de crecimiento antiguo puede pesar más de 60 libras por pie lineal. El mismo tamaño de madera moderna quizás pese 35 libras. Esa masa extra es capacidad térmica bloqueada en las paredes de la casa. No es solo un material de construcción, es una batería. El arte de unir sin huecos. Pero los troncos pesados por sí solos no hacen una cabaña cálida. El verdadero genio
El truco que separa su artesanía de la construcción rápida está en cómo se unen. Los constructores Amish que siguen los métodos de la vieja escuela, especialmente para estructuras importantes como graneros o casas comunales, utilizan una técnica que sus antepasados suizos y alemanes perfeccionaron: la carpintería de ajuste entallado. Cada tronco o viga se moldea individualmente para que encaje perfectamente contra el que está debajo. No hay espacios uniformes rellenados con clavos y espuma. En cambio, se traza y corta una ranura cóncava en la parte inferior de un tronco para que coincida con la forma convexa exacta del tronco que está debajo. Una sola pared puede tardar semanas en encajar correctamente. ¿Por qué tomarse tantas molestias en un mundo obsesionado con la velocidad? Si el viento puede soplar a través de los huecos entre los troncos, toda la masa térmica del mundo no servirá de nada. El método de ajuste entallado crea un sello casi hermético. Cuando los investigadores prueban las casas de troncos noruegas del siglo XVIII, construidas con técnicas similares, encuentran menos fugas de aire que las casas modernas construidas con los códigos de energía más estrictos. Pero el truco más inteligente es el uso de muescas de ajuste por compresión, también conocidas como encoger para ajustar. Los constructores Amish saben que la madera no está muerta. Se mueve, se encoge y se asienta. A medida que los troncos se secan y asientan naturalmente durante los primeros años, el peso de arriba empuja los troncos hacia abajo. Las muescas están diseñadas para cerrarse a medida que los troncos se encogen. Lo que comienza con pequeños huecos se vuelve completamente sellado por la propia física del edificio. Es una ingeniería que trabaja con la naturaleza de la madera, no contra ella. El calafateo vivo. Incluso con el mejor ajuste, quedan pequeños huecos. Aquí es donde entra el Fermal. Siguiente truco. Uno que la construcción moderna ha reemplazado con productos químicos pegajosos que fallan en una década. Los Amish, en cambio, recurren a una solución de 3 partes directamente de la tierra. Los huecos se rellenan con una mezcla de musgo de esfagno, arcilla y, a veces, pelo de animal. Cada componente tiene un propósito específico y brillante. El musgo de esfagno es el aislante perfecto de la naturaleza. Su estructura celular nunca muere realmente. Cuando se seca en la pared, las células entran en estado latente, pero mantienen su integridad durante cientos de años. El musgo permanece elástico, ajustándose a medida que los troncos se mueven con los cambios estacionales. Pero hay más. Cada pequeña hoja de esfagno puede contener 20 veces su peso en agua cuando está fresca, pero cuando se seca, esas mismas estructuras atrapan miles de bolsas de aire microscópicas. El valor R del musgo de esfagno densamente empaquetado se acerca al de la fibra de vidrio moderna. Y aquí está el verdadero secreto. El musgo de esfagno es altamente ácido, con un pH alrededor de 4. Las bacterias y los hongos que causan la pudrición simplemente no pueden sobrevivir en él. Los insectos lo evitan. Los constructores finlandeses lo llamaban sinicel, o musgo de pared. Aísla, sella, se flexiona con el movimiento y resiste activamente la descomposición, todo a la vez, y es gratis. La arcilla en la mezcla crea un sello hermético, mientras que el musgo proporciona la resiliencia. El pelo de animal, si se usa, actúa como una fibra de unión, como las barras de refuerzo en el concreto. Este sistema de 3 partes respira, permitiendo que el vapor de humedad escape, evitando la pudrición, mientras bloquea el flujo de aire. La batería de calor de movimiento lento. Estas casas tradicionales a menudo utilizan troncos de 10, 12 o incluso 16 pulgadas de diámetro. Esto crea un fenómeno físico llamado retardo térmico. Este es el tiempo que tarda el calor, o el frío, en moverse a través de un material. Una pared gruesa de madera densa puede tener un retardo térmico de 12 a 24 horas. Piense en lo que eso significa. A medida que la temperatura exterior cae en picado por la noche, el frío intenso ni siquiera comienza a llegar al interior de la pared hasta la mañana siguiente. Para entonces, el sol ya ha salido y estás encendiendo el fuego de la mañana. La cara interior de esa pared de troncos todavía está irradiando el calor que absorbió durante el día anterior.
La cabaña se convierte en un volante térmico, suavizando los picos y valles de la temperatura. Un estudio de la Oficina Nacional de Estándares de 1980 a 1982 confirmó esto. Dos estructuras idénticas, una con troncos de 7 pulgadas clasificada R10 y otra con entramado convencional clasificada R12. Durante el invierno, ambas usaron una energía similar. Pero durante la Minasel de Carsa, primavera, cuando las temperaturas fluctuaban mucho, el edificio de troncos usó un 46% menos de energía. La masa térmica se vuelve cada vez más valiosa a medida que las temperaturas cambian. Los Amish, sin necesidad de estudios universitarios, lo han sabido durante siglos, el corazón de la casa. El sistema de construcción Amish no estaría completo sin su contraparte de calefacción. Aquí es donde reside quizás el secreto más crucial, uno directamente extraído de su herencia europea. La casa Amish tradicional está diseñada alrededor de una única fuente de calor central, la estufa de mampostería. Esto no es, y debe repetirse, una chimenea. Las chimeneas abiertas que los estadounidenses modernos aman por su ambiente son terriblemente ineficientes. De hecho, una chimenea abierta puede hacer que una habitación sea más fría al succionar cantidades masivas de aire caliente de la habitación y enviarlo directamente por la chimenea. La estufa de mampostería es un animal completamente diferente. Es una estructura masiva que a menudo pesa varias toneladas, construida con piedra o ladrillo. En Alemania y Suiza, los hogares ancestrales de los Amish se le llama Kachelofen o Grundofen. Así es como funciona este ingenioso dispositivo. Se enciende un fuego pequeño, caliente y rápido 1 o 2 veces al día, generalmente por la mañana y por la noche. Pero en lugar de que el humo y los gases calientes se ventilen directamente hacia arriba, se enrutan a través de un laberinto de canales internos dentro de la masa de la estufa. Estos canales pueden sumar de 10 a 20 pies de longitud total. A medida que los gases calientes serpentean a través de este laberinto, entregan casi todo su calor a la piedra o al ladrillo. Para cuando el humo finalmente sale por la chimenea, está apenas tibio. Todo ese calor, que en una chimenea moderna se desperdiciaría, ahora está almacenado en varias toneladas de mampostería. Calor que dura todo el día. Esa masa de ladrillo y piedra irradia calor suave y uniformemente durante las siguientes 12 a 24 horas. La superficie de la estufa nunca se calienta peligrosamente. Se mantiene a unos 100 o 150 grados Fahrenheit, lo suficientemente cálida como para sentirse maravillosa al tacto, pero no lo suficientemente caliente como para quemar. Una estufa de mampostería adecuada de estilo alemán puede pesar alrededor de 2 toneladas métricas o 4.000 libras de masa térmica. El ladrillo refractario utilizado en su interior puede contener un 80% más de calor que el hierro fundido, mientras que su conductividad térmica es 145 veces menor que la del acero. Esto significa que el ladrillo absorbe el calor rápidamente, pero lo libera muy lentamente. Una estufa de hierro se calienta y se enfría rápidamente. Una estufa de mampostería mantiene el calor durante todo un día. Un visitante inglés que viajaba por Europa en el siglo XIX escribió sobre estas estufas con asombro. Observó que un sirviente quemaba una pequeña canasta de palos finos de pino durante solo 10 o 12 minutos por la mañana. Luego, la puerta de la estufa se cerraba con llave. La superficie de la estufa nunca estaba demasiado caliente para tocarla. Sin embargo, la habitación permanecía cálida hasta pasada la medianoche, todo con solo 12 minutos de fuego. Este es el poder del calor radiante. Calienta los objetos y a las personas directamente, no el aire. En una casa con calefacción de aire forzado, todo el aire caliente sube al techo, dejando el suelo frío. Con el calor radiante de una estufa de mampostería, toda la habitación se siente uniformemente cálida, desde el suelo hasta el techo. El sistema completo e integrado. Los constructores Amish colocan esta estufa en el centro de la casa, a menudo con la masa formando una pared de un rincón para dormir. Por la noche, duermes con la espalda contra una piedra cálida. Muchos diseños tienen hornos para hornear incorporados en la estructura o bancos calentados.
En casas de varias habitaciones, la estufa se construye como una pared compartida entre las habitaciones, irradiando calor en todas direcciones. Un conducto de ladrillo en el ático a veces incluye una cámara para ahumar alimentos. Aquí es donde la filosofía Amish choca con el diseño moderno. El calor radiante funciona mejor en espacios pequeños y cerrados. Las casas Amish tradicionales no son los espacios de planta abierta que aman los diseñadores modernos. Las habitaciones son compactas. Los techos son bajos, a menudo de solo 7 pies. Esto mantiene las superficies cálidas y radiantes cerca de las personas. Investigadores finlandeses que probaron una cabaña de troncos tradicional con una estufa de mampostería encontraron que un solo encendido de 2 horas, usando unas 30 libras de madera, mantenía la casa a 65 grados durante más de 18 horas, incluso con la temperatura exterior a 4 grados bajo cero. El consumo total de combustible fue entre un 60 y un 70% menor que el de los sistemas convencionales. El sistema Amish no es solo más eficiente, es resiliente. No depende de combustible continuo o electricidad. Si no puedes encender la estufa durante 3 días, la casa permanece por encima del punto de congelación. Una casa moderna se vuelve inhabitable en menos de 24 horas. ¿Por qué abandonamos lo que funciona? Si estos sistemas son tan efectivos, ¿por qué el mundo inglés los abandonó? La respuesta se reduce a 3 cosas: industrialización, energía barata y costos laborales cambiantes. En el siglo XIX, había prisa por construir rápidamente. La construcción de ajuste entallado es lenta y requiere mano de obra calificada. Con la llegada de los aserraderos, era más rápido y barato construir casas de entramado ligero, stick frame. Luego vino el combustible fósil, barato. Cuando puedes calentar una casa mal construida por unos pocos dólares al mes, la eficiencia térmica se vuelve irrelevante. El boom inmobiliario posterior a la Segunda Guerra Mundial aceleró esto, optimizando la velocidad y el bajo costo inicial, no el rendimiento o la longevidad. Pero el aislamiento sin masa térmica crea casas frágiles. La casa estadounidense promedio usa alrededor de 90 millones de BTUs para calefacción anualmente. Esa casa Amish tradicional probablemente esté más cerca de los 15 millones de BTUs y es más cómoda. Las casas modernas parecen más baratas de construir, pero durante su vida útil son mucho más caras de operar. Una casa de entramado en un clima frío puede gastar de $3,000 a $5,000 al año en calefacción. Durante 30 años, eso suma entre $90,000 y $150,000. Una estructura bien construida al estilo Amish con una estufa de mampostería podría costar más por adelantado, pero sus costos operativos son una fracción. No hay reemplazos de hornos cada 15 años. Las habilidades para la carpintería de ajuste entallado no se enseñan en las escuelas de oficios. El conocimiento de la construcción de estufas de mampostería existe solo en un puñado de practicantes. Los Amish, al vivir separados de esta carrera por la velocidad, simplemente mantuvieron el conocimiento que el resto de nosotros descartamos. Ellos construyen para la supervivencia, no para la ganancia. Y lo que crean ha superado en rendimiento casi todo lo que construimos hoy. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la cultura Amish, seguro este otro te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video de la comunidad Amish más grande de todo YouTube.